Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo crear una tabla y ver sus principales características más utilizadas para poder trabajar con ellas. Para poder crear una tabla necesitamos una serie de datos previos. Yo tengo aquí una serie de países con una serie de datos para 3 años consecutivos, 2014, 2015 y 2016. Para poder crear la tabla podemos hacerlo a través de dos maneras. La primera sería en la pestaña Inicio y dar formato como tabla. Elegiríamos uno de estos estilos de la tabla, podríamos elegir un nuevo estilo o también un nuevo estilo de tabla dinámica y se nos crearía una tabla dinámica. Pero bueno, vamos a elegir este estilo, por ejemplo, y vemos que nos aparece este recuadro donde podríamos seleccionar el rango de la tabla, que yo ya lo tenía previamente seleccionado. Si lo queremos cambiar, podemos hacer clic aquí y coger solo los dos primeros años y los países. Si quisiésemos encabezados, le daríamos al tick este, y nos cogería país y 2014 y 2015, o 2016 si lo hemos seleccionado, como encabezados. Vamos a ver lo que saldría. Pulsamos aceptar. Como no hemos seleccionado el año 2016, no nos coge esta columna como tabla. Aquí donde tenemos los encabezados, vemos que nos ha cogido estos tres como encabezados. Si vamos atrás y insertamos la misma tabla, pero sin encabezados, vemos que nos crearía otra fila justamente encima de la anterior, donde nos pondría los encabezados y, bueno, podríamos filtrar, ahora lo vemos, pero básicamente es que nos crearía otra fila creándonos los encabezados, y siempre los va a llamar columna 1, columna 2, columna 3, etc. Luego podríamos cambiarlo. Pero vamos a suponer que queremos los encabezados y podríamos hacerlo aquí, como hemos visto, en dar formato como tabla o en la pestaña insertar y tabla. Vemos que nos aparece exactamente el mismo recuadro. Si hacemos clic en aceptar, nos pone esto como encabezados y vamos a ver qué podríamos filtrar. Si hacemos clic aquí, se nos desplegaría esto. Podríamos ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A, ordenar por color, que no sería el caso, o también podemos filtrar según los países que queramos. Si seleccionamos solo Alemania, Bélgica y Bulgaria, por ejemplo, y hacemos clic en aceptar, vemos que nos va a filtrar y solo nos va a enseñar estos datos. Si lo dejamos como antes, nos lo pondría otra vez así. También podemos filtrar por los años según los datos que contengan. Vamos a filtros de número y podríamos filtrar con todos estos criterios. Vamos a darle, por ejemplo, a menor que. Si pongo aquí una cantidad, vamos a poner 500.000 y hago clic en aceptar, solo nos va a enseñar los valores las filas de valores que son inferiores a 500.000, porque es lo que hemos filtrado. Bien, si hacemos clic en borrar filtro, vemos que nuevamente nos llevaría a la tabla tal y como la teníamos antes. Si hacemos clic dentro de la tabla, vemos que nos aparece aquí herramientas de tabla y esta pestaña que pone diseño. Si hacemos clic fuera, desaparecería. Aquí tenemos en la pestaña diseño una serie de opciones para personalizar nuestra tabla. El nombre de la tabla es el nombre de la tabla con la que estaríamos trabajando. En este caso, esta tabla pues nos la ha llamado tabla 9. Podríamos cambiar el tamaño de la tabla si hacemos clic aquí y podríamos seleccionar otro rango. Si hacemos clic en aceptar, solamente nos cogería la tabla con el rango que hemos seleccionado. Podríamos resumir como tabla dinámica. Podríamos quitar las filas que hubiera registros duplicados. Aquí hacer clic en quitar duplicados. Como vemos que aquí no hay ninguna fila que esté duplicada, vamos a hacer clic en aceptar. Hemos seleccionado todo y como no tenemos ningún valor duplicado, nos va a aparecer esto.
¿Qué pasa si insertamos segmentación de datos? Bueno, pues esto sirve para, si seleccionamos nuestra tabla y insertamos una segmentación de datos, vemos que ahora nos van a aparecer dos especies de paneles en los que podremos segmentar los datos. Vamos a coger país y solamente el año 2015. Pulsamos aceptar y nos ha aparecido estos dos recuadros en los que vamos a poder seleccionar una serie de países y nos va a ir filtrando también la información que queramos. Si seleccionamos Alemania, vemos que nos ha cambiado la tabla y solo nos coge Alemania. Con esto podemos segmentar los datos que queramos y vemos que también aquí, en este otro panel de 2015, nos ha cogido el dato de Alemania. Ahora mismo solo podemos seleccionar uno, vemos que no nos deja más, pero si hacemos clic aquí arriba, selección múltiple, podemos coger más de uno. Vemos que nos va añadiendo los que queramos y si queremos borrarlo, solo tenemos que hacer clic en aquí. Nos eliminaría la selección que teníamos. También podemos personalizar estos pequeños paneles aquí en herramientas de segmentación de datos, que cuando pulsamos pues nos aparece también. Y el título de segmentación de datos, como antes, era 2015. Bueno, esto es 2015 porque es este. Si cambiásemos, vemos que aquí nos pone el nombre del panel que estaríamos seleccionando. Podemos configurarlo si hacemos clic aquí. Y también podemos cambiar los estilos. Vemos que si hacemos clic, también podemos personalizar los estilos de estos pequeños paneles. Podríamos traer adelante o atrás. Vemos que si hacemos esto y lo traemos adelante, bueno, podríamos cambiarlos de lugar, etc. También podemos cambiar el tamaño. Y podemos movernos también por la hoja y moverlos y ponerlos donde queramos. Vemos que también podemos personalizarlo aquí y poner número de columnas, 2 o 1, cambiar el alto, el ancho, etcétera. Bueno, una vez tenemos esto, vamos a seguir con las diferentes opciones para personalizar nuestra tabla. Nos vamos a diseño, vemos que ahora estamos en herramientas de tabla, no en segmentación de datos como teníamos antes. Podemos exportar nuestra tabla y nos la exportaría, bueno, a la dirección que quisiéramos. Todos estos tics, si hiciésemos clic en el botón de filtro, nos eliminaría los filtros. Vemos que ya no podríamos filtrar en la tabla. También nos pondría una primera columna destacada en negro. Vamos a coger otro estilo de tabla que lo podríamos modificar aquí, estilos de tabla. Vamos a coger este, que es un poco más visual. Sí. Vemos que si hacemos clic en primera columna, pues no nos cogería, nos pondría estos en negrita. Última columna, pues pasaría lo mismo. Y podríamos poner filas con bandas, que es lo que está ahora mismo, o podríamos poner las columnas. Vemos que se nos ha cambiado, ahora destacan según las columnas. Si lo quitamos no sale nada y si volvemos a poner filas, pues saldría esto. Podemos añadir también una fila de totales haciendo clic aquí y vemos que nos ha añadido abajo del todo una fila donde tenemos el total solamente de 2016. Podemos hacer aquí sumas y más funciones en la fila de totales haciendo clic en el botón de desplegar. Podríamos quitar encabezados y nos desaparecería también la primera fila. Si los volvemos a poner, pues nos vuelven a aparecer. Y bueno, estos serían los elementos más utilizados para trabajar con tablas. Espero que os haya sido útil y muchas gracias por ver el vídeo.